Dios les bendiga, muy buenos días, damos gloria a Dios por este tiempo que nos permite. Vamos a orar, vamos a invocar el nombre del Todopoderoso. No nos olvidemos que Dios es todopoderoso. El Dios que hizo los cielos y la tierra, el que nos compró con su sangre preciosa, nos llena de victoria en cada situación difícil. Así que vamos a orar. Padre, levantamos oración delante de ti, declarando: Padre nuestro que estás en los cielos, enséñanos a hacer tu voluntad, a caminar en novedad de vida. Dios del cielo poderoso, Salvador, visítanos en esta hora por misericordia y enséñanos cada día a estar delante de tu trono, a depender de tu mano poderosa. Gracias te damos, Señor, por todos los cuidados que tú tienes para con tus hijos. Bendito seas tú, Señor. Los que están enfermos, oramos por ellos. Pedimos, Dios del cielo, que seas propicio, que te muestres de una manera maravillosa, haz milagros, haz maravillas. Los enfermos de COVID, Señor, los ponemos en tus poderosas manos. Glorifícate, porque tú eres el Dios sanador. En tus manos estamos esperando. Tú eres el Dios de poder. Manifiesta tu gloria. Impáctanos con tus milagros. Señor, solo tú puedes hacer milagros en este tiempo en nuestras vidas. Glorifícate. Te damos gracias porque los estás haciendo. Te damos gracias porque tú eres Dios de poder. En ti confiamos, Señor, y ponemos a cada oyente en tus manos poderosas para que sean fuertes, para que sean siempre llenos de la misericordia y de las bondades del Dios del cielo. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Vimos la semana pasada la parábola de la oveja perdida. Y en esta oportunidad vamos a ver la parábola del hijo pródigo. Son muy parecidas, pero vamos a estudiarlas para ver lo que Dios nos dice. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Hemos observado que estos tiempos muchos se han hecho ovejas perdidas porque por causa del COVID se han apartado, han ido tras otras cosas, pero es el tiempo de volver a casa, es el tiempo de tener un encuentro con Dios y buscarle de todo corazón. En la parábola del hijo pródigo leemos Lucas 15 del 11 al 17. Jesús dijo: cierto hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos le dijo al padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde, y le repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano. Ahí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país. Comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país, y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Volviendo en sí dijo: ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen de sobra, y yo aquí perezco de hambre? Entonces veamos que esta parábola nos habla las acciones que nosotros como hijos tenemos. Los deseos de participar del mundo y del pecado ya no deben estar en nuestras vidas. No anhelemos estar en el pecado. Hemos sido apartados de las tinieblas, hemos sido trasladados a un camino de luz. Debemos anhelar con todo nuestro corazón caminar en Dios. Entonces vemos que este hombre malgastó su herencia antes de tiempo
pues las herencias se reparten a los herederos al morir el testador. Pero él insistió tanto en que él quería ir a malgastar su herencia. Y esto me llama mucho la atención porque hay muchos creyentes que ya no se sienten, después de un tiempo de estar apartados del pecado y ven ofertado el pecado allá afuera, se sienten incómodos por no participar de él. Ese es el hijo pródigo. Entonces, las riquezas espirituales que Dios nos ha provisto se pierden, se van, porque hay anhelos de pecado en nuestro corazón. No debe ser así. Debemos cuidar nuestra vida espiritual. La Biblia dice: sed santos porque vuestro Padre Celestial es santo. Veamos también el ejemplo de Caín y Abel. Caín fue un hijo pródigo, pero a él no le hicieron volver en sí. A este hijo sí. Pero uno nunca sabe cuándo vamos a ser Caínes. Por eso no nos debemos apartar de la gracia y de la misericordia de Dios. Entonces, los hijos menores son los hijos pródigos. Muchas veces, cuando hablamos de hijo menor, hablamos de que se queda pequeño, que no crece espiritualmente. No hay un crecimiento porque no le interesan las cosas de Dios. Sí viene a la iglesia, oye el culto, pero en casa no practica lo que escucha. Son oidores olvidadizos y no debemos practicar eso. Debemos aprender a poner por obra la palabra del Señor. Debe ser uno de nuestros anhelos. Palabra oída, palabra llevada al corazón, a hacer la revisión para no ser hijos menores, porque hijos menores en la casa de Dios quiere decir que se han quedado sin búsqueda espiritual, se quedaron ahí quietecitos con salvación nada más y no están creciendo espiritualmente. Entonces es muy problemático porque con facilidad nos puede alcanzar el pecado. Y también vemos que el Padre ruega, el Padre Celestial está rogando desde los cielos para que no seamos hijos pródigos, para que estemos en su casa, para que anhelemos siempre estar cuidados de Él. Vemos a Israel. Israel fue un pueblo que se les dio señales del poder y de la gloria de Dios. Fue un pueblo que no puede decirse que no tuvo la misericordia de Dios. Fue un pueblo lleno de la misericordia de Dios. Fue un pueblo lleno de la gracia, de la paz de Dios. Dios les mostró maravillas, prodigios, milagros. De hecho, cuando pasaron 40 años por el desierto, fueron alimentados, sustentados, y no hubo un pueblo más sano durante esos 40 años que el pueblo de Israel. En medio del desierto les proveía, en tiempos de calor, les proveía la nube, les daba un clima excelente, y en la noche les daba un clima precioso también, porque Dios quiere que nosotros tengamos y nos reconciliemos con Él cada día, porque su misericordia es para justos y pecadores. Por medio del Evangelio de Jesucristo, hoy conocemos la misericordia de Dios, a saber que Dios está en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo y no toma en cuenta a los hombres sus transgresiones. Nos ha encomendado, dijo el apóstol Pablo, a nosotros la palabra de la reconciliación para ser embajadores de Cristo, como que si Dios ruega siempre, no como si Dios rogara, sino que Dios ruega por nosotros. Y en el nombre de Jesús, Él está esperando que nosotros estemos constantemente volviendo al arrepentimiento de nuestras malas obras y busquemos al Dios Todopoderoso. Entonces el hijo pródigo se hizo pródigo porque dejó la comodidad del hogar, renunció a las instrucciones del padre.
Esto sí me preocupa mucho. Debemos cuidar, estar revisando las instrucciones de Dios. Yo entiendo que las instrucciones de Dios no para todos son las mismas. No podemos generalizar instrucciones de Dios para todos. A unos Dios les va a demandar más, pero porque les cuesta aprender de su palabra. A otros Dios les va a dar la facilidad de cumplir sus palabras porque está viendo un corazón obediente. Entonces necesitamos no ser hijos pródigos, debemos revisar las instrucciones de Dios, caminar en las instrucciones de Dios, como lo dice su palabra. Tus mandamientos me son tesoros. Por eso es que el dejar las instrucciones de Dios es malgastar la herencia que Dios nos ha dado, porque la herencia de Dios para nosotros los cristianos son sus leyes, es su palabra. El salmista lo declara, son mis tesoros, son mi delicia, y el que deja de cumplirlos, pues se hace pródigo porque no está poniendo por obra la palabra de Dios. Este joven o este hombre, el deseo de él era ir fuera de la disciplina del padre, que nadie le estuviera diciendo nada, que nadie le estuviera ordenando nada. Hay gente que no le gusta que se le den indicaciones. No debemos ser esa clase de pueblo. Nosotros recibamos indicaciones y digamos gracias. Y si no podemos ponerlas por obras, ir a la palabra, estudiarla, meterla al corazón, buscar delante de su presencia, amar su palabra, porque el que no es hacedor de la palabra de Dios se hace hijo pródigo. Porque Dios conoce nuestra desobediencia, Dios conoce nuestros pensamientos. Y el Dios del cielo espera que nosotros estemos obedientes a su ley. El hijo pródigo dijo, me voy de la casa. No quiero saber nada de mi padre ni de nada de las leyes que ahí adentro se dan. Por eso mucho pueblo deja de congregarse, porque no quiere oír la palabra. No quiere que se le amoneste. Y cuando uno los encuentra y les dicen, ¿por qué ya no ha ido a la iglesia? Mire, la Biblia dice, sí, yo ya lo sé. Lo callan a uno, yo ya sé la Biblia, dice. Es que una cosa es saber la Biblia y otra cosa es ponerla por obra. El que tiene oídos para oír, que oiga, dijo el Señor Jesús. Dispongamos nuestros corazones a escuchar la palabra de Dios. Yo he trabajado con niños y en alguna oportunidad tuve un grupo nuevo. Había un grupo que precioso, y no le estoy hablando de niños grandes. Estaba teniendo mi discipulado con niños de 2 a 5 años. Pero ese discipulado habían aprendido y ellos querían más y más. Yo les hablaba de las ternuras de Dios, pero llegó un momento en que ellos me dijeron, háblenos sobre el Apocalipsis, sobre los caballos que la Biblia habla, háblenos del reino eterno y de cómo vamos a caminar en los lugares celestiales. Ellos ya eran entendidos, sabían escuchar la palabra, pero vino un grupo nuevo y yo les daba la palabra y estaban jugando. Les daba la palabra y estaban platicando. No se ponga a platicar en la casa de Dios cuando se está predicando, cuando se está cantando, que nada ni nadie esté distrayendo su corazón. A la casa de Dios, cuando empieza el culto, no es no tener respeto al Dios de los cielos, al cual invocamos en su casa, porque está escrito que la casa de Dios, casa de oración, casa de alabanza, casa de instrucción ha de ser. Pero ¿y nosotros nos ponemos a platicar con el vecino? Y el culto en grande bendición
y nosotros platicando. Así no vamos a ser instruidos, así nos vamos a hacer hijos pródigos, porque no tenemos la capacidad de oír. Pues estos niños, yo los miraba así, distraídos, jugando, y empecé a orar por ellos para que Dios les circuncidara sus oídos. Y empecé a tomar tiempo, Señor, circuncida sus oíditos, que tengan oídos para oír tu palabra. Y de repente se quedaron quietecitos. Después de algunas clases, estaban atentos, muy atentos. Y mire qué precioso cuando Dios empieza a obrar en nuestras vidas ya grandes, que tengamos oídos para oír y que cuando vengamos a la casa de Dios nos deleitemos en estar en la casa de Dios. Este hijo pródigo ya no se deleitaba en las instrucciones, ya no quería que su padre le estuviera amonestando. Era un hombre trabajador, lo habían hecho trabajador porque sí le habían dado el don del trabajo. Hay muchos creyentes que les gusta estar trabajando y les encanta servir en la obra del Señor, sean benditos de Dios. Vemos un ejemplo, María y Marta. Marta le gustaba mucho trabajar para cuando Jesús llegaba a la casa. Ella cocinaba, atendía a la visita, pero María dice tomaba la mejor parte. Ahora, ¿qué causó eso en la vida de Marta? Tuvo que llegar Jesús. Mire, hijo pródigo no quiere decir solamente que nos vayamos al pecado, que vayamos a prostituirnos, que vayamos a robar, a matar. No solamente es eso, sino que se turbe nuestro corazón. Marta, le dijo Dios, le dio el análisis de su corazón y le dijo: Marta, Marta, tu corazón está turbado. ¿Cuántos corazones no comienzan turbados? Y después de estar turbados, y una persona turbada es una persona enojada, reclama todas las cosas, nada le parece bien, todo lo reclama. Entonces va camino a ser un hijo pródigo delante del Dios del cielo. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Dios? Quiere que reconciliemos con Él y que pongamos atención a su palabra, que circuncide nuestros oídos, pongamos atención. El Dios Todopoderoso nos dé la capacidad de ser hijos obedientes a su palabra, porque como hijos pródigos, los hijos pródigos no aprenden a vivir con sabiduría de Dios, sino empiezan a recibir la astucia del diablo y las enseñanzas de pecado. Líbrenos, Dios, de eso. Hemos sido trasladados de un reino de tinieblas al reino de la luz admirable de nuestro Dios. Necesitamos caminar ya no amando el pecado. Las rencillas, los pleitos son pecado delante de Dios. Necesitamos ya no estar peleando con nadie. Necesitamos no estar amargados con nadie, porque nos hacemos pródigos. No necesariamente es ir a, como les decía al principio, ir al pecado, a esos pecados terribles de la calle, pero sí vemos que el pecado, una vida perdida, es no tomar en cuenta a Dios. De repente vivimos sin temor de Dios. Y el principio de la sabiduría, ¿qué dice su palabra? Es el temor a Dios. Entonces, esa vida sin temor les enseña a participar del pecado. Este hijo era frívolo e inquieto y se hizo sin freno, se hizo vagabundo. Sin darse cuenta le dieron exigió su herencia, pero la exigió para ir a gozar de los placeres de este mundo. Tengamos mucho cuidado de escapar de la casa de Dios, de la vigilancia del Padre. El necio dice en su corazón, se corrompe y hace cosas abominables y dice: no hay Dios. Dios espera que le temamos, pero con un amor reverente. Dice que su palabra
que a todos los que le recibieron le dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, a los que creemos en su nombre. Entonces, una vida perdida, una vida llena de descuidos, es lo que quiere el diablo. En una oportunidad estuve viendo a un niño, por primera vez se iba a dar Santa Cena con vino en la iglesia. Y entonces el niño dijo, no, yo no voy a tomar el vino. ¿Por qué? ¿Por qué no vas a tomar el vino? Porque al entrar ese vino en mí, me va a hacer realidad lo que cada vez que paso por una cantina. El niño tenía de 8 a 10 años, pero él dice que sentía en su corazón ir a la cantina a tomar mucho vino y a sentarse en las piernas a esas mujeres que sirven al diablo. Y entonces él tenía ese temor. Entonces él explicó que el vino de la Santa Cena es para hacerlo libre. Entonces sí, démelo, dijo el niño. Y se oró por él y fue libre, completamente libre. Cuando platicamos con el niño días después, dijo, no se me quitó ese deseo. El enemigo ya estaba minando su corazoncito para que más adelante ya él pudiera ser un hijo pródigo y había sido un hijo de Dios en la casa. Es que tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón y revisar nuestra vida. Los deseos que hay en nosotros debemos llevarlos a la presencia de Dios, anulando todo deseo negativo, todo deseo que no es conforme a la palabra de Dios. No nos demos ese gusto de guardar sentimientos negativos en nuestras vidas. Dios nos llama a plenitud de vida. Solo en Él hay plenitud de gozo. Pero en la calle solo vamos a encontrar tristeza y dolor. Nosotros tenemos un buen pastor y Él cuida de nuestros corazones, cuida nuestra mente. Él nos alimenta con delicados pastos y nos hace conducirnos en una vida íntegra. Y también yo estoy muy atenta en estos tiempos. Cristo viene y tenemos que anhelar estar con la herencia del Padre. Yo soy tu heredad, dijo Dios en su palabra. Al pueblo de Israel muchas veces les dijo, yo soy tu heredad. Y el diablo que viene del cielo, que cayó por su maldad, no quiere que nosotros tengamos esa herencia y que renunciemos a la herencia. Somos sacerdotes del Altísimo Dios y nos han dado por herencia al Dios eterno, sus leyes, sus caminos, las delicias de su presencia, de su salvación, y como heredad para vivir eternamente. Eso va a ser una herencia gloriosa, vivir por la eternidad en su presencia, allá en los cielos donde su gracia y su amor. Ahí no habrá más llanto ni más dolor, pero tenemos que tener mucho cuidado con las pasiones de la carne que nos hagan hijos pródigos en este tiempo. Y vemos también que las consecuencias del pecado son graves, porque cuando se fue a hacer una mala administración de los bienes que le habían dado, el hijo pródigo se queda sin nada. Mire qué tremendo. Y vino una gran hambre. Ahora, esto a mí me llama la atención, porque cuando viene de repente se vino una gran hambre a ese país, Dios estaba haciendo tornar su corazón. ¡Qué misericordia la de Dios! Bendito sea nuestro Rey, que aunque nos hagamos pródigos en la calle, Él va a enviar la tribulación para volver en sí, para que recordemos que no hay lugar más hermoso. Como dice el Salmo, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. El Dios que hizo los cielos y la tierra
Él quiere que seamos hijos de casa, hijos llenos de bendición, hijos llenos de su gracia. Vemos muchos ejemplos. Moisés fue un hijo de Dios, lleno de las promesas. Cumplió Dios cada promesa a su vida. Vemos a un David íntegro en su corazón. Y cuando se hizo por un momento un hijo pródigo, porque pecó, codiciando lo que no debía, Dios lo llamó a cuentas. Eso quiere decir que vino hambre. Es como el hijo pródigo, que vino hambre sobre ese lugar. Dios lo llamó a cuentas en medio de una tribulación. ¿Y qué hizo David? Volver en sí, buscar a Dios con todo su corazón. ¿Y qué hizo aquel hijo pródigo? Cuando ya se vio, mire hasta dónde el enemigo puede llevar a un creyente. Los cerdos son figura de lo más vil que podamos hacer. Y entonces es figura de eso, aunque su carne sea deliciosa, se hagan chicharrones, comamos rico, pero es figura, por eso lo digo, es figura de las algarrobas. Dice que codiciaba este hijo pródigo. Le dieron trabajo, ¿cómo no? Pero estaba anhelando. Los que salen de la casa de Dios empiezan a buscar con desesperación. No tienen paz en su alma. Se vuelven inestables. ¡Qué barbaridad! Porque este hijo pródigo quería comerse las algarrobas de los cerdos. Quiere decir que una persona que se va al mundo va a llegar un momento en que va a vivir deseando hasta querer comer cosas que no le eran lícitas en otro tiempo. Es de cuidarse, es de revisar nuestra vida espiritual, es de mantener el corazón dispuesto a buscar a nuestro Padre Celestial. Ahora, ¿qué le hizo anhelar todo esto? De repente, es que aquí vemos una tribulación para el hijo pródigo para hacerlo volver en sí. Eso es importante tomarlo en cuenta, que las tribulaciones que nos van a llegar a nuestra vida algunas veces son porque nos estamos haciendo hijos pródigos. Dios no quiere que seamos hijos pródigos. Dios quiere que seamos hijos de casa, buscando de su gloria, de su presencia. Hay muchos ejemplos en la Biblia. El apóstol Pablo, por ejemplo, él era fariseo de fariseos y le habían dado una orden: matar a todos los que estuvieran buscando al Dios del cielo. Es como figura del hermano mayor, que cuando se dio cuenta de que el hijo volvió en sí y quiso regresar a casa, no se agradó. La Biblia dice que debemos amar al hermano y agradarnos de que regrese a la casa, que regrese a congregarse. Mire, cuando entra a la puerta, digámosle: bienvenido a la casa de Dios, qué bueno que ya regresó, bendigámosle, anhelemos lo mejor para él. No le digamos: ya vino de pecar, ya vino del mundial. No tengamos un concepto así, no tengamos esas palabras, porque nos vamos a hacer como el hijo mayor. ¿Qué le pasó al hijo mayor? Se disgustó. No se sintió bien. Él estaba molesto porque el hijo se había regresado a casa. Ya vienen estos pecadores y ahí se van a sentar a la par mía. No tomemos esa actitud. Oremos por los que se han ido lejos de la casa de Dios y se han hecho hijos pródigos y les ha tocado que vivir en el pecado. Oremos para que no se sientan bien en el pecado. Oremos para que el Dios del cielo los haga volver en sí. Recordemos también a Noemí. Noemí y su familia, todos se fueron a Moab. Moab era un lugar de mucha religiosidad. Ellos creyeron que ahí iban a hacer prosperar su riqueza.
¿Qué sucedió? No pasó eso. Al contrario, dice la Biblia que ahí lo perdieron todo. Noemí perdió su esposo, sus hijos. Bendito Dios que en su misericordia le hizo tomar por lo menos una nuera, a Ruth. Pero cuando ella volvió en sí, quiso regresar de nuevo a Belén y tomó camino para Belén, a la casa del pan. Los hijos pródigos deben volver en sí. No nos debemos hacer hijos pródigos. Por eso es que estamos estudiando estas parábolas. Anhelamos que todos seamos hijos de casa, viviendo espiritualmente con el gozo de la salvación que Dios nos ha otorgado por pura misericordia. Por eso es que la Biblia dice en 8:44, vos sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre el diablo. Él fue homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él cuando habla. Solo habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y padre de toda mentira. Nosotros siempre estamos en un fuego cruzado. Estamos viviendo en esta vida con las tinieblas que se están potenciando porque Cristo viene. ¿Y qué retiene que el enemigo no tome control total de este mundo? El Espíritu Santo, la iglesia, los cristianos que buscan a Dios volver en sí cada día para no ser hijos pródigos delante de la presencia de Dios. Tenemos que caminar en novedad de vida, tenemos que buscar viendo al invisible, buscando su palabra, porque ya vemos que la vida de Dios es grande, es llena de fortaleza. Dios es poderoso. En Isaías 55:2 nos dice, ¿por qué gastáis dinero en lo que no es pan? Vuestro salario en lo que no sacia. Escuchadme atentamente y comed lo que es bueno, se deleitará vuestra alma en la abundancia. Entonces, ¿qué tenemos que procurar? Que nuestra alma esté en abundancia de palabra, en abundancia de la presencia de Dios, porque los sacrificios de Dios son en un espíritu contrito, al corazón contrito y humillado. Dios no lo desprecia. Aleluya, gloria a Dios. En su bondad debemos caminar. Procuremos agradarle en todo tiempo, porque aunque estábamos muertos en delitos y pecados, dice la Biblia, nos dio vida nuestro Señor Jesucristo y solo por su gracia hemos sido salvos, porque ya entendemos que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces tenemos que caminar en novedad de vida, no como el hijo mayor ya en casa. Oremos para que siempre estemos dispuestos a dar la bienvenida a los que regresan a casa. En 2 Corintios 2:10-11 dice, pero a quien perdonéis algo, yo también lo perdono. Porque en verdad lo que yo he perdonado, si algo he perdonado, lo hice por vosotros en presencia de Cristo. Ahora, vea por qué hay que tener que perdonar las ofensas de los hijos pródigos, las ofensas de un creyente que no sabe medir sus palabras. Dice, para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros. No debemos ignorar la forma de trabajo del enemigo. Caminemos en novedad de vida, buscando ser un pueblo lleno de la gracia, de la presencia del Todopoderoso, buscando su misericordia, buscando su gracia, su amor, su bondad. Dios es bueno. Y 1 Juan 1:7 nos dice, mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Qué hermoso es ver a un pueblo que sabe volver en sí, un pueblo que reconoce sus transgresiones delante del Padre, que perdona, del Padre que está dispuesto a darnos vida y vida en abundancia. Por eso es que a Pedro le dijeron, 3 veces le preguntaron,
Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, le dijo. Y de nuevo le dice, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Y en la tercera vez le dice, Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo. Es que debemos amar a Dios sobre todo y no hacernos hijos pródigos. Tenemos que amar a Dios. El pecado es tentación, pero digámosle no al pecado y caminemos en novedad de vida, buscando su gracia, buscando su gloria. El Dios que nos ama nos quiere rescatar de toda vana manera de vivir. Busquemos a Dios mientras pueda ser hallado y anhelemos con todo encontrarnos con Dios, porque su palabra dice que Él nos ama con amor eterno, y ese amor eterno es para sus hijos y para que andemos en novedad de vida. Esta parábola nos amonesta a no ser hijos pródigos, a desear con todo nuestro corazón las cosas espirituales. Vivir en el Espíritu es el deseo de todo creyente. Vamos a orar y le vamos a decir al Dios del cielo que en su gracia y en su misericordia nos dé una vida efectiva en Cristo Jesús, una vida llena del Espíritu para alcanzar cada día las misericordias del Todopoderoso y nos haga maduros y perfectos en nuestro diario caminar. En el nombre poderoso de Jesús sea nuestro deseo, nuestro anhelo, estar en la presencia de Dios buscando su rostro. El que nos santifica, el que nos viste y nos reviste, ya pagó el precio. Solo tenemos que ir a su presencia reconociendo los errores de nuestro diario vivir y alcanzando misericordia. Padre que estás en los cielos, venimos delante de tu trono. Venimos, Señor, a pedir misericordia para que en este diario vivir no nos encontremos, Señor, como el hijo pródigo, malgastando la herencia de tu gloria. Tú eres nuestra herencia. Que no perdamos tu presencia, que no perdamos el gozo de nuestra salvación, que no perdamos, Señor, estar en comunión contigo, que amemos tu palabra, que amemos rendir siempre nuestro corazón delante de ti. Señor, te suplicamos en el poderoso nombre de Jesús, que traigas arrepentimiento a nuestros corazones cada día, Señor. Por favor, lo suplicamos delante de tu gloria. Bendícenos en esta hora, derrama de tu misericordia, porque tú eres rico en misericordia y tú has venido a salvar lo que se había perdido. Señor, alcánzanos y danos una vida fructífera en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Señor, le bendiga, le guarde. Gracias por estar atento a estos programas. Que el Dios del cielo bendiga su alma en gran manera.